Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Es un placer estar eh, escuchándonos por este medio. Vamos a continuar con este tema de Romanos capítulo 6, de los versículos del 1 al 10, que se llama Morir para vivir. Lo que hace Pablo en estos 10 versículos es simplemente eh, defender la probable alegata que se pudiera levantar con respecto a lo que dijo en el capítulo número 5, específicamente porque era de lo que lo acusaban, o de lo que lo habían acusado en otras instancias. Lo que dice en el versículo 20 y 21 del capítulo 5 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿De qué lo acusaban? Lo acusaban de que enseñaba que era necesario pecar, que era necesario, eh, o que no, era, no necesario, pero que era un medio por el cual Dios se iba a glorificar a través del pecado del ser humano. Entonces, en estos 10 versículos del capítulo número 6 empieza la defensa ante ese posible alegata que se pudiera levantar en contra de lo que acababa de enseñar, y explica, en el versículo 1, menciona a los antagonistas, a lo que pudieran decir aquellos que se levantaran en contra de lo que acababa de enseñar en el capítulo 5. Después da la respuesta a esa pregunta supuesta que se pudieran hacer los antagonistas, los enemigos, los contrarios, los que no estuvieran de acuerdo, y da la respuesta, ¿no? Lo que iban a decir ellos, iban a decir: entonces perseveraremos en el pecado, para que la gracia abunde, porque esa era la aparente enseñanza del apóstol Pablo. Sin embargo, la respuesta es no, en ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Y lo responde con otra pregunta. Dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo hemos o cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Y entonces eh, explica esta respuesta argumentando de los versículos del 3 al 10, cuatro cosas. Sí, el argumento se compone por cuatro cosas. La primera de ellas es que somos bautizados en Cristo Jesús, y es por esa razón que no podemos seguir viviendo en el pecado, por lo que representa el bautismo, por lo que ya vimos en las clases anteriores qué significa el bautismo. La segunda parte del argumento que presenta el apóstol Pablo es que estamos identificados en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el tercer parte del argumento es que nuestro cuerpo de pecado, que era lo que veíamos la semana anterior, ya ha sido destruido. Ha sido destruido una vez que morimos con Cristo, una vez que creímos. Y la cuarta parte y última de este argumento que el apóstol Pablo presenta es que la muerte única de Cristo fue una muerte al pecado. Dice Romanos capítulo 6, versículos del 8 al 10: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, o lo que nos quiere decir la Escritura en estos versículos? Tres versículos 8, 9 y 10. Bueno, nos presenta el cuarto principio, y este cuarto principio consta o se basa en que eh, la, la, la muerte única de Cristo, porque fue una muerte única, fue una muerte al pecado. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, número uno,
que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, murió por nuestro pecado, pero también murió por nuestra muerte, ¿sí? La muerte de Cristo al pecado una vez y para siempre no solamente trajo como resultado la muerte del pecado, sino también la muerte de la muerte para los que hemos creído, para los que hemos muerto con Él. No sé si de pronto se complica esto. Es para entenderlo, pero estos 3 versículos constituyen un resumen. Es un resumen, es una conclusión de lo que Pablo enseñó acerca de la muerte en los versículos anteriores, la muerte de nosotros los creyentes al pecado y nuestra nueva vida en Cristo. Se hace hincapié, si usted se da cuenta en estos 3 versículos, en la permanencia de esta verdad admirable, en la permanencia eterna de esta verdad gloriosa. Entonces, ¿qué se nos está enseñando en estos 3 versículos? Que Cristo murió por nuestra muerte, no nada más por nuestro pecado, sino por nuestra muerte. La seguridad que tenemos entonces de que viviremos con Él se aplica obviamente a la presencia definitiva, a la presencia gloriosa, a la presencia eterna que vamos a tener con Cristo en el cielo. Pero si nos damos cuenta del contexto, ¿sí? En el contexto nos podemos dar cuenta que el foco principal que Pablo está haciendo, o a donde quiere llevar la atención de la iglesia de Roma, es la vida santa, ¿sí? Es decir, no lo que va a suceder en nuestra eternidad, aunque sí habla de ello, sino que está hablando primordialmente acerca de nuestra vida con Él aquí en la tierra. Y nuestra vida con Él aquí en la tierra se debe caracterizar por la justicia con la que Él nos ha justificado. En griego, como en otros idiomas, incluyendo el nuestro, el tiempo futuro, cuando hablamos en tiempo futuro, se transmite con frecuencia la idea de una certidumbre absoluta. Por ejemplo, cuando decimos mañana voy a hacer esto y esto y esto, lo tenemos por cierto, tenemos planificado el día y hay una idea de certidumbre. Este parece ser el caso en el uso que Pablo utiliza, en el uso que hace Pablo de la palabra viviremos, ¿sí? Un futuro cierto, un futuro que es verdadero, que vamos a vivir con Cristo por la eternidad, en su presencia, en su gloria, en su santidad, delante de Él. Y en el versículo 10 de, de estos 3 versículos que estamos viendo, se deja en claro con relación a Cristo, que no se está hablando únicamente de existir en la presencia de Dios. Se está hablando de vivir para Dios. Dice al final dice que Cristo murió una vez por todas, mas en cuanto vive, dice, para Dios vive. No se trata nada más de vivir delante de la presencia de Dios, sino vivir para Dios. ¿Y qué significa vivir para Dios? Significa vivir una vida plena y una vida coherente con la santidad de Dios mismo. Entonces, a partir de este argumento, Pablo construye este principio y dice en el versículo número 6, no, en el versículo, perdón, el versículo número 6 ya pasó, dice en el versículo número 8, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que como nosotros hemos muerto y hemos sido resucitados con Cristo, como nos dijo en los versículos 3, 4 y 5 de este mismo capítulo, nosotros, al igual que Cristo, tampoco moriremos. Como dice aquí, la muerte no se enseñorea más de él. El pecado que nos había sujetado a la muerte, como ya no es nuestro Señor, como ya no se puede enseñorear de nosotros, como tampoco se enseñorea más de él, no puede ser tampoco ya nuestro ejecutor.
Hay que recordar que el ejecutor del ser humano es el pecado. Pero si nosotros morimos con Cristo, si nosotros vivimos con Cristo, si nosotros vivimos en Cristo, si nosotros vivimos por Cristo, nosotros estamos muertos en Cristo. Y muertos, como veíamos al principio, para el pecado. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, si estamos muertos para el pecado ya no puede enseñorearse más de nosotros, como no se puede enseñorear más de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el pecado ya no puede ser nuestro ejecutor, como si lo era antes. Es decir, el pecado ya no va a traer muerte a nuestra vida porque hemos sido justificados por Cristo. Y Cristo, por otro lado, va a traer vida eterna a nosotros. Estamos hablando, creo que dije el versículo 8, pero no, es el versículo 9, donde dice esto, que sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Entonces, culmina en el versículo 10 y dice que en cuanto murió Cristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Romanos capítulo 6, versículo 23, lo vamos a ver más adelante, nos enseña que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Cristo, al morir en la cruz por el pecado, quebrantó ese dominio del pecado y habiendo quebrantado el dominio del pecado, lo consecuente o el resultado fue que se destruyó el imperio de la muerte a través de la muerte de Cristo por el pecado. Y hay dos verdades que son muy importantes que se nos enseñan aquí en el versículo número 10 y que deben destacarse y que debemos de ponerles atención. Y la primera de ellas es que Cristo murió al pecado. Cristo llevó una vida, sabemos, sin pecado, llevó una vida perfecta, llevó una vida santa durante su encarnación, durante su estadía aquí en la tierra. Entonces Cristo obviamente no tuvo la misma relación con el pecado que tenemos todos los demás seres humanos. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente no fue dominado por el pecado nunca, sino que jamás cometió pecado. Ni siquiera el más mínimo pecado que pueda imaginarse, de pensamiento, de deseo, ningún tipo de pecado cometió Cristo, jamás. ¿Sí? Jamás cometió el más mínimo de los pecados. Entonces hay una pregunta que salta. Si él no cometió el pecado, ¿cómo pudo él haber muerto al pecado? Que sería una pregunta lógica. Si fue el santo, si fue perfecto, si vivió una vida sin pecado, ¿cómo pudo haber muerto al pecado? En cualquier sentido que Cristo haya muerto al pecado, lo importante no es que él haya muerto al pecado. Lo importante que resaltan estos versículos es que nosotros como creyentes, como él murió al pecado, nosotros hemos muerto al pecado. Pero vamos a tratar de explicar este. Algunos estudiosos, algunos maestros, algunos teólogos sugieren que los creyentes han muerto al pecado en el sentido de que ya no somos sensibles a los encantos del pecado. Es decir, que ya no nos llama la atención como tal el pecado. Y obviamente esta opinión no es congruente con la experiencia cristiana, porque por más que haya santidad en nuestra vida, por más que busquemos la presencia del Señor, siempre hay una inclinación natural de la carne hacia el pecado. Entonces, con la experiencia cristiana, este tipo de interpretación no es tan correcta y obviamente tampoco pudo haberse aplicado a Cristo, porque Cristo, para empezar, nunca fue sensible a los encantos del pecado, porque él no pecó como tal, fue santo.
Otras personas sugieren que Pablo aquí está enseñando que el creyente debe morir al pecado. Pero si estuviera enseñando eso, esta interpretación no puede ser posible porque no podría aplicarse a Cristo como tal. A lo mejor sí se puede aplicar a nosotros como un mandato de debemos morir al pecado, pero aquí está hablando de Cristo y no puede aplicarse a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no tuvo que morir al pecado, porque Cristo nunca cometió pecado. Entonces no puede significar que Cristo murió al pecado en el sentido de que llegó de ser pecador a ser perfecto, porque Él siempre fue perfecto. Entonces no hay una congruencia. ¿Qué es lo que quiere decir entonces que Cristo murió al pecado? Dos cosas quiere decir. La primera de ellas es que Cristo murió a la paga del pecado, al tomar sobre sí mismo los pecados de nosotros, del mundo entero. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Él satisfizo en ese momento aquella demanda legal, aquella demanda jurídica que había del pecado en favor de todos nosotros, en favor a nuestra cuenta, por nosotros, por los que, no de todos los seres humanos, sí de todos los seres humanos, pero aquello se hace efectivo para los que creen. Sí, lo vamos a ver más adelante. Y esa fe que tenemos en Cristo nos viste, nos reviste de poder por su gracia divina, por esa gracia que no tiene límites. Entonces, los creyentes hemos muerto al pecado en un sentido jurídico, así como Cristo murió al pecado en un sentido jurídico, murió por nosotros, ¿sí? Murió a la paga del pecado. Lo que nosotros merecemos es que nos vayamos al infierno, es la muerte eterna, porque eso es lo que está escrito, la paga del pecado es muerte. Eso fue lo que Dios le avisó a Adán desde un inicio y siempre ha sido igual. Entonces, cuando decimos que Cristo murió a la paga del pecado, es que murió para que cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, Cristo nos llame o nos vayamos a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya no vamos a sufrir esa muerte eterna porque Cristo ya pagó por esa muerte. No que no vayamos a morir físicamente, sino que estamos hablando de un sentido jurídico en cuanto a la muerte eterna. Cristo murió al pecado pagando por nuestro pecado. Entonces nosotros disfrutamos, por así decirlo, de esos beneficios. En segundo lugar, ¿cómo Cristo murió al pecado? Cristo murió al poder del pecado. Al poder del pecado. ¿Cómo es esto? Bueno, Cristo rompió para siempre el poder del pecado sobre aquellos que han creído en Él. Sobre aquellos que han depositado la confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Vamos a leerlo, porque Pablo hace una aseveración y les asegura a los creyentes de Corinto algo muy importante. Y para, antes de continuar, antes de continuar, quiero hacer énfasis en quiénes eran los corintios. Los corintios no eran, como decimos luego, blancas palomitas. Los corintios era una iglesia bastante problemática, bastante imperfecta, bastante eh, pecadora hasta cierto punto. Sin embargo, mire lo que les asegura el apóstol Pablo. El Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, les asegura a los creyentes que al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la seguridad. Para eso Cristo murió al pecado. No murió nada más por la paga de nuestro pecado, sino para quebrantar el poder del pecado sobre nuestra vida. Entonces, el primer énfasis del versículo 10 es que Cristo murió al pecado de estas dos maneras. Murió a la paga del pecado, pagó por nuestros pecados, y para quebrantar el poder
del pecado en nuestra vida. La otra verdad importante del versículo 10 es que Cristo al pecado murió una vez por todas. Cristo, amados, alcanzó una victoria que nunca más va a ser necesaria repetir. Y esta es una verdad que el escritor a los Hebreos nos menciona en varios versículos que vamos a estar leyendo acerca de esta victoria que Cristo logró, una victoria única, una victoria irrepetible, porque ya no se puede hacer por ningún ser humano, no somos capaces de hacer lo que Cristo hizo, de vivir una vida santa y perfecta y morir después por los pecados de todos. Y número 2, porque ya no es necesario como tal, y lo vamos a ver ahorita en estos versículos que vamos a estar leyendo. Vamos al libro de los Hebreos, vamos a estar leyendo algunos versículos. Hebreos capítulo número 7 para empezar, después nos vamos al capítulo 9 y después al capítulo 10. Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, está hablando de Cristo como nuestro sumo sacerdote, dice que santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, es decir, los seres humanos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, y aquí está lo que mencionamos ahorita, una vez para siempre, ofreciéndose, dice la Escritura, a sí mismo. Vamos al capítulo número 9, aquí mismo en Hebreos, y vamos a leer dos versículos, el versículo número 12 y el versículo número 28. Dice, y no por sangre, dice el versículo 12, de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Cristo, entró una vez y otra vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y el versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Capítulo número 10, ahí a la vuelta. Capítulo número 10, versículo número 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. A manera de reforzar esto que estamos leyendo, vamos a Primera de Pedro, capítulo número 3. Primera de Pedro, capítulo número 3. Vamos a leer el versículo número 18. Dice de la siguiente manera, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, creo que es claro cuando se habla de la victoria de Cristo. Fue como dice aquí, fue una vez por todas. No hay necesidad de nada más. ¿Sí? Entonces estas son las dos verdades del versículo 10 que son importantes, que creo que debemos de aprenderlas. La primera es que Cristo murió al pecado de esta forma, de estas dos formas, a la paga del pecado y al poder del pecado, y Cristo murió una vez por todas. ¿Sí? Y hay múltiples formas, amados, de estar identificados con Cristo. Estamos identificados en los sentidos que menciona Pablo en este pasaje. Y esto se lo digo a manera de resumen. Estamos identificados con su muerte y resurrección. Estamos identificados con la destrucción del cuerpo del pecado. Estamos identificados con la muerte al pecado. Pero también somos identificados por una analogía muy maravillosa, muy preciosa, que es la analogía del nacimiento de una virgen.
¿En qué sentido el creyente se identifica con Cristo en el nacimiento de una virgen? En el sentido de que eh, en el nacimiento nuevo de nosotros como creyentes, en el nacimiento espiritual que tenemos, hay que recordar que el nacimiento de Cristo virginal fue concebido por el Espíritu Santo. En nuestro nacimiento espiritual hemos sido también concebidos por el Espíritu Santo y de esa manera podemos asemejarnos a Cristo desde el nacimiento hasta la muerte. Cristo en su misericordia se identificó con nuestra humanidad en su encarnación. Luego se identificó a través de la circuncisión. Se colocó él temporalmente bajo la autoridad de la ley mosaica para redimir a quienes se encontraban bajo la ley mosaica. Y nosotros como creyentes podemos identificarnos con nuestro Señor en sus sufrimientos, porque Él sufrió como nosotros sufrimos, nos entiende, le dolió lo que a nosotros nos duele, lloró, sufrió, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo todas las necesidades que nosotros tuvimos. Y cuando nosotros como Pablo llevamos las marcas de haber padecido por amor a Él, por amor a su causa, por amor a su reino, entonces nosotros nos identificamos también ahí con Cristo. Entonces en muchas formas, en muchos sentidos, de muchas maneras, nosotros como creyentes estamos identificados de una manera completa, creo yo. De una manera es inexplicable, pero es verdadera la manera en la que el creyente verdadero está identificado con su Señor Jesucristo. Por esa razón, vamos a Hebreos capítulo número 2 y con esto terminamos, versículo número 11. Hebreos capítulo número 2, acompáñeme. Versículo número 11. Dice, porque porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos como hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos cuando nosotros estamos plenamente identificados con Él. Cuando nosotros remamos hacia donde Él remó, cuando nosotros pisamos donde Él pisó, cuando nosotros vamos por donde Él fue aquí en la tierra, Él no se avergüenza, amados, de llamarnos hermanos. Entonces es así como el apóstol Pablo termina su argumento con que la muerte única de Cristo fue una muerte al pecado. Ese fue el argumento que Pablo presenta y es como terminamos este tema de morir para vivir. La próxima semana, con el favor de Dios, vamos a ver el tema que sigue, que es vivos para Dios. Amados, Dios los bendiga.